Muy buenas amigos, bienvenidos al cine, un día más, nuevo vídeo en el canal. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. La verdad que tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Llevaba ya unas semanas sin publicar vídeos y ya estaba subiéndome por las paredes y ya tocaba, ¿no? Tocaba un nuevo vídeo y qué mejor manera de volver que con la sección del western, segunda parte de mi colección de western. Una sección que ha gustado mucho, quería daros las gracias de corazón porque el primer vídeo ha tenido una serie de visitas brutales, ¿no? Ya va por 1300 y pico de visitas. Nunca pensé que tuviera tanta repercusión el género del western. La verdad que ha gustado mucho y nada, agradeceroslo de corazón, ¿no? Hoy volvemos con la segunda parte, que es un vídeo que mucha gente me ha pedido. Yo estoy encantado de hacerlo porque a mí el western es uno de mis géneros favoritos. Un género que ha dado muchísimas grandes películas, uno de los géneros más importantes de la historia del cine. Y hoy vengo con 5 películas del oeste, ¿no? Creo que es mejor hacerlo en lugar de 10 películas, traer 5 películas en cada vídeo, porque así puedo detenerme un poquito más en cada película, hablar con profundidad y con más tranquilidad de cada película, y así no se hace tan largo el vídeo, ¿no? Creo que es mucho mejor. Vamos poquito a poco con 5 películas en cada vídeo y así puedo detenerme un poquito más, ¿no? Así que nada, invitaros a suscribiros a la gente que no lo esté, os lo agradecería mucho. Suscribiros, dale a like y compartir el vídeo, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más, empezamos. Hoy traigo 5 maravillas, ¿no? 5 maravillas del oeste. La primera película está dirigida por Sidney Pollack. Me refiero a Las aventuras de Jeremiah Johnson. Maravillosa película del oeste, ¿no? Un clásico en este género. Sidney Pollack, la verdad que es un gran director, no lo suficientemente valorado. Es un director que tiene grandísimas películas como Memorias de África, Habana, también con Robert Redford. Es un director que trabajó mucho con Robert Redford, es su actor fetiche. El jinete eléctrico también, Danzad malditos. Tiene también Yakuza, ¿no? Que es una gran película de cine negro con el mítico Robert Mitchum. Y ya digo, un director impresionante, ¿no? También tiene una película con Al Pacino, Un instante, una vida, Bobby Derfield, ¿no? Es una grandísima película también. La verdad que es un director que siempre se ha considerado más como un artesano, pero es un maestro, ¿no? Tiene su sello propio. Sus películas, hay un momento dado en que una de las características de su cine es que hay un momento dado, sus películas empiezan, digamos, de una manera lineal, ¿no? Tranquila, sosegada, y hay un momento dado en que ocurre un giro brutal de guión que hace que la película se desate, ¿no? Y vaya por otros caminos. Y esto ocurre también en Las aventuras de Jeremiah Johnson, un western muy peculiar, ¿no? Es un western muy espiritual, muy intimista, donde hay pocos diálogos, es una película de mucho silencio, no hay muchos diálogos, ¿no? Es un viaje iniciático, ¿no? Es un personaje que huye de la civilización. Intuimos que es un personaje que está hastiado, ¿no? Asqueado de su pasado porque intervino en la guerra y huye de esa civilización para adentrarse en las montañas y ahí pues buscarse a sí mismo, buscar la paz, la tranquilidad, ¿no? Y entonces una película eso, ¿no? Que empieza así muy, muy sosegada, muy tranquila, con un tono amable, ¿no? Es una película de un deleite visual asombroso, ¿no? Con unos paisajes impresionantes, con unos espacios abiertos, unos escenarios llenos de belleza, ¿no? Es una película visualmente que es una delicia, es pura belleza. Y, y ya digo, ¿no? Es una película amable en su primer tramo, hasta que llega un momento que da un giro y la convierte en una película terrorífica, ¿no? Una película que se adentra en caminos muy oscuros, ¿no? Se adentra también en el tema de la venganza, es una película de venganza también. Vamos a seguir constantemente a este personaje, ¿no? El personaje de Robert Redford. Aquí lo tenéis, el personaje de Robert Redford. Es una película de aprendizaje también, ¿no? Porque él va a tener que luchar con ese paisaje, va a tener que poco a poco aprender a desenvolverse, ¿no? En esos duros paisajes, en esos duros escenarios. Y, y ya digo, ¿no? Una maravilla, una película donde vemos la naturaleza en su máximo esplendor, ¿no? Es un western muy físico también, ¿no? Porque el paisaje es como un personaje más, ¿no? Hay unos planos generales maravillosos, ¿no? Quizás lo único que rechina en cuanto a los planos es los zoom, la utilización de los zoom, que son esos acercamientos bruscos de cámara que eran muy constantes en esta época. Afortunadamente después se fue perdiendo ese uso del zoom, pero aquí sí lo tenemos presente, ¿no? Y Pollack, la verdad que rueda muy bien la película, es una auténtica maravilla. El giro que se produce a mitad de película es maravilloso. Eh,
Robert Redford está asombroso, ¿no? Es un papel que lo catapultó después a ser una estrella, ¿no? A partir de aquí. Imprescindible, ¿no? Yo creo que es es un western imprescindible. Yo lo he vuelto a revisar y me ha emocionado, ¿no? Tiene su parte emotiva también. Es un western emocionante, emotivo, que te llega muy adentro, ¿no? No necesita de muchos diálogos. Está también la presencia de los indios, ¿no? De los Crown, creo recordar que era esa raza de indios salvajes, ¿no? Un personaje que va a tener que luchar también no solo con el paisaje, sino también con la presencia de esos indios, ¿no? Porque están en su territorio y él va a tener que aprender a desenvolverse. La verdad que es una gran película, ¿eh? Os la recomiendo mucho si no la habéis visto. Las aventuras de Jeremiah Johnson, o Jeremiah Johnson, que sería el título en Estados Unidos, ¿no? Vamos con la siguiente. La siguiente es una película de mi admirado Anthony Mann, uno de los maestros del western clásico, ¿no? Al igual que John Ford, Howard Hawks, Raoul Walsh hizo también algunos westerns buenos, ¿no? Pero Anthony Mann, sin duda, yo creo que está ahí con Howard Hawks y John Ford, ¿no? Un tío que hizo unos westerns magníficos, ¿no? Hizo una serie de westerns con James Stewart asombrosos, como son Winchester 73, El hombre del Laramie, Horizontes lejanos, Tierras lejanas y Colorado Jim, ¿no? Esa serie de westerns, si no la habéis visto, los recomiendo mucho. De esa serie voy a traer hoy dos películas en este vídeo. Una de ellas sería El hombre del Laramie, ¿no? El hombre del Laramie, que es uno de mis westerns favoritos de esta serie que hizo Anthony Mann. Es uno de los westerns más violentos y más crudos de Anthony Mann. Todos tienen su parte violenta, ¿no? Son personajes llenos de odio, ¿no? Llenos de odio, de furia, ¿no? James Stewart, la verdad que con Anthony Mann nos dejó ver otros registros, ¿no? Ya no solo el hombre cotidiano, ¿no? El típico hombre de buena clase social, cotidiano, amable, ¿no? Sino que aquí, con estas películas de Anthony Mann, con estos westerns, James Stewart nos saca ese lado oscuro, ¿no? Ese lado negro, podríamos decir, ¿no? Lleno de odio. Y aquí lo tenemos también, ¿no? Es una película de venganza también. El personaje de James Stewart viene del Laramie, ¿no? Es un personaje con un origen desconocido, solo sabemos que viene del Laramie. Él mismo lo dice en la película, que no tiene un lugar concreto, él no es de ningún lugar, él es del lugar en el que se encuentre. Es un hombre sin pasado, ¿no? Solo sabemos que tenía un hermano que murió en esa zona a la que viaja. Entonces él viaja a esa zona para buscar a ese personaje que le vendió una serie de rifles de repetición a unos indios, y con esos rifles, esos indios mataron a su hermano. Entonces él quiere saber quién le vendió esos rifles a esos indios, ¿no? Quién fue el culpable, digamos, de la muerte de su hermano, ¿no? Entonces viene a esta ciudad, ¿no? Y se va a encontrar con una familia bastante peculiar. Es un personaje que va a tener que luchar bastante, ¿no? Es un western también muy de investigación, ¿no? Es como un western policíaco. Él va a tener que descubrir una serie de hechos, ¿no? De acontecimientos. Y muy importante también en este western, al igual que en todos los de Anthony Mann, el paisaje, ¿no? El paisaje es fundamental. El cielo, las nubes, las rocas, ¿no? Las rocas son como muy amenazantes, ¿no? Y el paisaje es como un trasunto, como una traslación del estado de ánimo de los personajes, ¿no? El ambiente, la atmósfera son muy importantes, el personaje integrado en el paisaje, ¿no? En Anthony Mann los personajes, ya digo, están muy integrados en ese paisaje, y ese paisaje es como si fuera un reflejo del estado de ánimo, ¿no? Del personaje. Aquí hay un momento en que el cielo, las nubes, se vuelven oscuros, grises, nublados, ¿no? Las nubes grises. Y es un momento además en el que hay un estallido de odio, ¿no? De furia, por una cosa que no voy a contar, no voy a hacer spoilers. Pero ya digo, es un western muy físico, ¿no? Como todos los de Anthony Mann. Una historia de familia también, es una película que trata sobre la familia. Es la historia de Caín y Abel también, ¿no? Va a haber dos hermanos que van a tener diferente trato por el padre, el patriarca de esa familia. Y James Stewart pues se va a ver envuelto en esa historia, ¿no? De familia, que va a tener mucho que ver con ese asesinato pasado de su hermano, ¿no? No voy a hacer spoiler, pero ya digo, os va a gustar mucho. Una película con mucha acción, como ocurre en todos los westerns de Anthony Mann.
muy emocionante, ¿no? Con mucho ritmo y os la recomiendo mucho, ¿no? La verdad que maravillosa, ¿no? El hombre del Adami, ¿no? Un clásico, sin duda. Vamos con la siguiente. La siguiente es una película dirigida por un maestro del western también, un director que es cierto que no está tan valorado, ¿no? Como otros, como Howard Hawks o como John Ford o como Anthony Mann. Me refiero a Bud Boy-Teacher, que sería el director de este western, o Boatica, como le conocen los amigos, ¿no? Me refiero a Los Cautivos, maravilloso western. Es un western muy de serie B, ¿no? Muy pequeñito, dura unos 70, 80 minutos, como todos los westerns de Bad Boy Teacher, la verdad que cuesta pronunciarlo. Y Bad Boy Teacher, al igual que Anthony Mann, hizo una serie de westerns protagonizadas por un actor en concreto. En el caso de Boy Teacher, trabajó mucho con Randall Scott, hizo varios westerns, hizo Seven Men From Now, hizo también Cabalgar en Solitario, hizo Los Cautivos, hizo también Cita en Sundown. La verdad que hizo varias películas con Randall Scott. Y Randall Scott es otro de los héroes o antihéroes del western, junto con James Stewart, Clint Eastwood, Gary Cooper, ¿no? John Wayne. Y aquí tenemos, como no podía ser de otra manera, como ya digo, a Randall Scott, acompañado de Richard Boone, que ahí lo podéis ver en la portada. Richard Boone, que hace un gran papel, como el gran malo de la película. Y también tenemos a Maureen O'Sullivan, ¿no? El personaje femenino, que también tiene su importancia en este western. Como ya dije en el vídeo anterior, los personajes femeninos tienen también su importancia. No son solamente películas masculinas, digámoslo así. Y aquí en los westerns de White Teacher también tiene bastante importancia el paisaje. Aquí las rocas, ¿no? Los paisajes rocosos son muy amenazantes. La verdad que el paisaje es impresionante, ¿no? Visualmente, todas esas rocas quedan muy bien en la película. Es una película en la que el personaje principal, Randall Scott, y el personaje femenino, Maureen O'Sullivan, pues son secuestrados, ¿no? Por tres bandidos, por tres forajidos, tres personajes desalmados, ¿no? Sin ningún tipo de escrúpulo. Van a ser secuestrados en una diligencia y van a tener que viajar con esos tres malvados, ¿no? Y el personaje de Randall Scott, pues la peculiaridad que tiene es que es un personaje orgulloso, ¿no? Muy valiente, muy cerebral, muy inteligente. En este western van a ser muy importantes los diálogos, van a ser más importantes los diálogos que la acción. El arma del personaje principal van a ser los diálogos, pues mediante la inteligencia va a intentar sacar de quicio y poner en contra a uno de los otros, a los forajidos, ¿no? Y ya digo, un personaje muy cerebral, muy comedido, ¿no? Muy paciente. Es un western es un western muy violento también, ¿no? Este de White Teacher, bueno, este y todos los de White Teacher. Un western lleno de odio también, de furia dentro de sí. Y muy importante en la película lo que dicen de que lo dice curiosamente el antagonista de la película, el personaje de Richard Boone, dice que el hombre debe tener algo propio, algo que le pertenezca, y el personaje de Randall Scott le responde que si eso debe ocurrir a cualquier precio, ¿no? Porque es cierto que el hombre debe tener algo propio, pero no mediante el secuestro, ¿no? No mediante el asesinato. Y la verdad que es muy interesante la relación del protagonista y el antagonista, ¿no? Porque el antagonista, Richard Boone, es un personaje que respeta mucho al de Randall Scott, lo tiene en gran estima, lo respeta mucho, a pesar de que son enemigos, ¿no? Y son personajes también a la intemperie, ¿no? Que no poseen nada, como podemos ver en la película. Y ya digo, ¿no? El guión de la película es un guión de Bart Kennedy. Y es una película que al igual que la de Las aventuras de Jeremiah Johnson, empieza como una película amable, familiar, ¿no? Con un tono familiar. Y da un giro bastante oscuro cuando aparecen estos tres bandidos, ¿no? Y es cuando se convierte en una película muy violenta, ¿no? Y nada, muy interesante, ¿no? Ya digo, los diálogos muy importantes en la película. Y muy curiosa esa relación entre Frank y Brennan, ¿no? Que son los nombres de los dos personajes principales. Richard Boone, que sería Frank, y Brennan, que sería el personaje de Randall Scott, ¿no? Así que, fundamental, Bad Boy Teacher, un western que os recomiendo mucho, Los Cautivos. Quizá no es el mejor de esta serie, para mí el mejor sería Seven Men From Now,
o Tras la pista de los asesinos, que es el título en español. Pero muy bueno, ¿eh? Os la recomiendo mucho. Un western muy pequeñito, de serie B, dura unos 75 minutos, cosas así. Y os lo recomiendo mucho. Aquí tenéis el disquito. El título sería de tal T, ¿no? De tal T, en inglés. Creo que el disco del Hombre del Laramie no lo he enseñado, para variar. Aquí tenéis el disco del Hombre del Laramie. Y vamos ahora con el tercer western, ¿no? El tercer western, también, como ya he dicho antes, dirigido por Anthony Mann y protagonizado por James Stewart. Me refiero a Tierras Lejanas, ¿no? Este sería un pack con 3 películas de Anthony Mann y James Stewart. Aquí tenemos Winchester 73, Horizontes Lejanos y Tierras Lejanas, ¿no? Yo voy a hablar en concreto de Tierras Lejanas. Os voy a enseñar un poquito el pack para que lo veáis. Este es un pack maravilloso en DVD que me lo compré hace muchísimos años en el Corte Inglés. Aquí veis las 3 películas. Yo voy a hablar de esta, que sería Tierras Lejanas. Aquí tenéis Horizontes Lejanos y Winchester 73, ¿no? Aquí podéis ver los 3 discos. Voy a hablar de esta película, que en inglés sería The Far Country, ¿no? Sería Tierras Lejanas. Y os lo recomiendo mucho estos 3 westerns, ¿eh? 3 obras maestras, sin duda, del género e imprescindibles, ¿no? Hay mucha gente que solo se queda con los westerns de Clint Eastwood, pero James Stewart hizo auténticas maravillas. Y también Gary Cooper, John Wayne. Así que vamos a hablar de Tierras Lejanas. Tierras Lejanas, otro western de estos de Anthony Mann y James Stewart, donde el paisaje es fundamental también. El personaje de James Stewart es un conductor de ganado, ¿no? Va a conducir una serie de ganado, ¿no? Por unos paisajes también bastante inhóspitos, bastante complicados. Y aquí se va a enfrentar al cacique de la zona, ¿no? Al personaje de John McIntyre, que es un personaje bastante cabroncete, ¿no? Va a ser el cacique de esta película. Es una película también, un western muy físico, ¿no? Como todo lo de Anthony Mann, el paisaje es fundamental. El paisaje es fundamental, el camino del protagonista. El protagonista es un personaje muy individualista, ¿no? Muy suyo, ¿no? Es un personaje muy suyo, muy violento también. No es el típico héroe amable, ¿no? Sino que es un antihéroe, claramente. Y es un personaje que poco a poco vamos a ver una evolución en la película. Va a haber un cambio de actitud por una serie de hechos que van a ocurrir. Es muy importante también el personaje de Walter Brennan aquí. Un actor que también intervino en muchos westerns, como por ejemplo Río Bravo, ¿no? Y aquí va a ser el amigo del personaje de James Stewart. Hay una bonita relación de amistad ahí entre ellos dos. El personaje de Walter Brennan es un personaje que se te queda grabado, ¿no? Un personaje muy entrañable. Un personaje que no está muy bien de la cabeza, podríamos decir. Las cosas se le van de la memoria y eso va a influir mucho en el guión, ¿no? En los giros de guión también. Así que os lo recomiendo mucho, ¿no? La relación muy bonita. Hay también una relación de amor, ¿no? A 2 bandas, ¿no? El personaje de James Stewart entre 2 mujeres, ¿no? Importante también el personaje de John McIntyre. Un western muy físico, con mucha acción también. Es un western muy itinerante. Itinerante me refiero que es un western en movimiento constante. Los personajes están constantemente moviéndose. Hay un viaje de los personajes. Hay un itinerario, ¿no? Un viaje a seguir, los personajes están constantemente moviéndose y también se va a ir moviendo la actitud del personaje de James Stewart, ¿no? Que vamos a ver al final cómo va a ser un hombre totalmente distinto, ¿no? Al principio de la película, ¿no? Y va a darse cuenta de que ese individualismo no es el camino correcto, ¿no? A seguir, ¿no? Así que fundamental, la verdad que Anthony Mann para mí uno de los grandes maestros y os lo recomiendo mucho, ¿no? Tierras Lejanas. Y vamos con el último western para que no se haga muy largo el vídeo. El último es una obra maestra, no podíamos terminar mejor el vídeo. Me refiero a El Dorado. El Dorado, con la presencia de estos 2 actores míticos, John Wayne y Robert Mitchum. El Dorado, dirigido por Howard Hawks, uno de mis directores favoritos y uno de los mejores directores de western. Hizo Río Bravo, El Dorado, Río Rojo, que es maravillosa, ya la enseñaré en próximos vídeos. Río de Sangre también, con Kirk Douglas. Así que Hawks imprescindible, ¿no? En el género del western. En El Dorado, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues, en primer lugar, un western muy colorido, ¿no? El color es muy importante en esta película. El color parece como los cuadros del pintor Remington, ¿no? Visualmente es una maravilla. Son como lienzos en movimiento, ¿no? Son como cuadros en movimiento.
ese color, esa textura del color, impresionante, ¿no? Es un western muy bonito, muy romántico, uno de los westerns más románticos de Howard Hawks también, ¿no? Hay un romanticismo patente, ¿no? En toda la película. Es una película muy vitalista, ¿no? Howard Hawks la rodó con 70 años, ¿no? Es una película rodada por un niño de 70 años, podríamos decir, ¿no? Porque es muy vitalista. Howard Hawks era un amante de la vida, ¿no? Era un hombre que amaba la vida. Y en este western pues lo deja claro, ¿no? Una película hecha con mucho amor, con mucha pasión. Visualmente una delicia, la fotografía maravillosa, como ya digo, ¿no? Y es una película donde se disfruta mucho de la vida, hecha por alguien que ama la vida, ¿no? Porque es muy vitalista. En cuanto a los temas de la película, pues como ocurre siempre en Howard Hawks, está la amistad, ¿no? La amistad entre estos dos hombres, John Wayne y Robert Mitchum, muy importante el tema de la amistad. La camaradería, ¿no? La profesionalidad, ¿no? Los profesionales, ¿no? Muy importante. Las acciones de los personajes, ¿no? Siempre fiel a su profesionalidad. La película es como una especie de remake encubierto de Río Bravo. Es cierto que la primera mitad de la película no tiene nada que ver con Río Bravo, pero sí la segunda parte sí, y también los personajes son muy parecidos, ¿no? El borracho Robert Mitchum es como el personaje de Dean Martin en Río Bravo. Luego tenemos el personaje de Walter Brennan en Río Bravo, aquí lo hace Arthur Honeycutt, me parece que era el nombre del actor. Luego tenemos Ricky Nelson de Río Bravo, aquí lo hace James Caan. Y tenemos a John Wayne también, ¿no? Que aquí no es sheriff, pero sí es un pistolero muy, muy valiente, muy valeroso. Y os lo recomiendo mucho. Es una película muy romántica también, con una historia de amor muy bonita. Tenemos la puesta en escena maravillosa de Howard Hawks, esa puesta en escena invisible, ¿no? Y rodaba como nadie, ¿no? El tío, además, ponía la cámara en lugares en los que no te dabas cuenta de que había puesto la cámara ahí. Esa es la gran virtud de Howard Hawks, ¿no? Que rueda muy bien, con la cámara a la altura del hombre, esa puesta en escena invisible que no te das cuenta, ¿no? De cómo está poniendo la cámara, de cómo rueda. Es una maravilla, ¿no? Una película que siempre va hacia adelante, con mucho ritmo, mucha emoción, muy emocionante. Y ya digo, ¿no? Una película muy entusiasta, ¿no? Con la mirada entusiasta de un niño, ¿no? Y eso que tenía 70 años, ¿no? El amigo Howard Hawks. Y es cine puro, ¿no? Es una auténtica maravilla. Y os la recomiendo, ¿no? El Dorado de Howard Hawks. Aquí tenéis el disquito. Aquí lo podéis ver. Y es una película que yo tenía en DVD, pero me gusta tanto que la quise actualizar, ¿no? A Blu-ray. Así que nada. Hasta aquí el vídeo, amigos. Espero que os haya gustado estos 5 westerns maravillosos. Ponedme en la caja de comentarios, que me gustan mucho vuestros comentarios. Ponedme qué os parecen estos westerns, qué western os gustaría ver en esta sección, qué western os gustaría que yo enseñara o que yo hablara de ellos, ¿no? Así que ponedme vuestros westerns favoritos, lo que queráis, ¿no? Acerca del western o acerca de lo que queráis sobre el canal, ¿no? Me gusta mucho leeros, siempre os contesto, ya lo sabéis. Así que nada, un placer teneros por aquí. Y ya... Y nada, ¿no? Lo que siempre digo, ¿no? Suscribiros, dar a like, compartir el vídeo. Y volvemos muy prontito aquí en el canal, en Alecine. Y nada, un fuerte abrazo y hasta pronto, amigos.